siempre me había enorgullecido de ser la responsable. Mientras mis amigos salían de fiesta o se iban de viaje espontáneo a Europa, yo era la que mantenía la cabeza agachada, trabajando hasta tarde en la oficina, ahorrando dinero y construyendo algo para mí. No era glamuroso, pero era sólido. Y después de unos años de esfuerzo agotador, empezaba a ver los frutos de ese trabajo. Tenía un ascenso a la vista, un apartamento cómodo que realmente sentía como mi hogar, y hasta una cuenta de ahorros que, por fin, crecía en la dirección que deseaba. Mi hermana, en cambio, parecía vivir en un estado constante de caos. A los 28 años, seguía viviendo con nuestros padres, saltando de un trabajo a otro, sin comprometerse con nada a largo plazo. No podía culparla del todo. Al fin y al cabo, era más joven, y todavía estaba descubriendo qué hacer con su vida. Pero la verdad era que siempre sentí que tenía que demostrar algo a nuestra familia. Yo era quien hacía los sacrificios, y trabajaba para tener estabilidad, mientras ella flotaba sin cargas. Al principio no sentía resentimiento hacia ella. Simplemente así eran las cosas, pero con los años, empecé a sentir que me quedaba atrás. Todos en la familia parecían tan preocupados por lo que hacía mi hermana. Ella era divertida, espontánea, y tenía una forma de acaparar la atención sin siquiera intentarlo. Aparecía en las reuniones familiares con un corte de pelo nuevo, un novio distinto o una historia ridícula sobre algo que hizo por impulso, y todos se reunían a su alrededor, riendo y consintiéndola. Mientras tanto, yo era la constante, la confiable, la que cumplía con las cosas, destacando en silencio, pero sin recibir la misma admiración. No es que necesitara aprobación, pero empecé a darme cuenta de cuánto deseaba ser vista. Quería que valoraran todo el trabajo que había hecho, el hecho de no vivir de cheque en cheque, los sacrificios que hice para poder permitirme la vida que quería. Pero de alguna manera, mis logros siempre parecían desvanecerse en comparación con su última aventura. Dicho esto, amaba a mi hermana. Al fin y al cabo, éramos familia y, a pesar de la tensión latente entre nosotras, aún existía un lazo. Nuestros padres eran a la vez un apoyo y una fuente de frustración, pues siempre parecían inclinarse hacia su estilo de vida desenfadado, elogiándola por estar tan llena de vida, mientras pasaban por alto mis contribuciones más estables y silenciosas. Dolía más de lo que dejaba ver, pero hacía mucho tiempo que había aprendido a guardar mis sentimientos. Al fin y al cabo, yo era la responsable. Una noche, cuando llegué a casa tras un día particularmente largo, noté una notificación en mi teléfono que lo cambiaría todo. Era una alerta de mi compañía de tarjeta de crédito. Algo sobre un cargo que parecía un poco inusual. Al principio supuse que era un error. Tal vez había usado la tarjeta equivocada al reservar un viaje de trabajo o hecho una compra que olvidé. Pero cuando abrí la notificación, se me hundió el estómago. Un cargo de casi $3,000 para la reserva de un resort de lujo. Y el nombre en el recibo no era el mío. Me quedé ahí sentada, mirando la pantalla, la mente a 1000 por hora. Verifiqué 2 veces los detalles. Era para un resort de alta categoría en un destino tropical al que siempre había querido ir, un lugar muy por encima de mi presupuesto. Pero lo peor de todo, la reserva era para 2 personas. Sentí pánico. Llamé al número de atención al cliente para que me confirmaran los datos. El agente leyó la información. Una reserva en un hotel 5 estrellas, 3 noches, comidas incluidas. Un enojo creciente me invadió al darme cuenta de lo que había pasado. Había sido mi hermana, no había otra explicación. Intenté convencerme de que se trataba de un error, un cargo aleatorio, pero en el fondo lo sabía. Ella había usado mi tarjeta de crédito, sin pedir permiso, para reservar un viaje de lujo para ella y sus amigos. Su idea de un regalo sorpresa era darse a sí misma unas vacaciones a mi costa, sin pensarlo 2 veces. Casi podía oírla, con esos ojitos bien abiertos y alegres, diciendo que pensó que me encantaría consentirla con algo especial.
Sentía mis manos temblar mientras marcaba su número, el enojo bullendo bajo mi piel. Cuando respondió, su voz sonaba llena de dulzura, como si nada estuviera mal. «Hola, tengo la mejor sorpresa para ti. Reservé un fin de semana de escapada. Va a ser increíble. Espera a ver a dónde vamos». No pude ocultar mi frustración. «¿Cómo que reservaste una escapada para nosotras? ¿Usaste mi tarjeta de crédito?» La línea se quedó en silencio un momento, seguido de una risa nerviosa. «Oh, sí. Pensé que te parecería bien. Va a ser muy divertido. Unas pequeñas vacaciones para las dos. Nos las merecemos, ¿no?» El corazón me latía con fuerza. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. «No, yo me lo merezco. Tú robaste mi tarjeta y hiciste una reservación sin pedirme permiso». Hubo una pausa, y casi podía oír cómo trataba de dar marcha atrás. «Vamos, solo es una sorpresa, no es para tanto. Va a ser divertido, ya verás». «No, sí es para tanto, y voy a cancelar todo». Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando el teléfono, intentando calmarme. Aún me temblaban las manos, pero sabía que tenía que tomar el control. Inmediatamente bloqueé mis tarjetas y cancelé la reserva. No había forma de que la dejara salirse con la suya, pero no había terminado. Iba a exponer lo que hizo ante la familia. Si creía que podía aprovecharse de mí así, me encargaría de que todos supieran lo que había hecho. Ya no iba a ser la ignorada. Y así, las cosas se pusieron en marcha. En cuanto colgué con mi hermana, la realidad de lo que acababa de pasar empezó a hundirse. Siempre había sido quien mantenía la calma. Pensaba las cosas antes de actuar. Pero ahora, sentada en el silencio de mi apartamento, me invadió una oleada de emociones: traición, rabia, incredulidad. Tenía que actuar rápido, pero el enojo burbujeaba cada vez que pensaba en lo despreocupada que había sido al tomar mi tarjeta de crédito y reservarse unas vacaciones todo incluido. Ni esperé al día siguiente. Abrí la laptop, bloqueé mis tarjetas y contacté al resort para cancelar la reserva. Podía oír la voz de mi hermana en mi cabeza, toda alegre y desenfadada, creyendo que estaba haciendo algo dulce. «Una sorpresa», decía, como si de verdad fuera a agradecerle que se pagara sus vacaciones soñadas con mi dinero. No se trataba solo del dinero. Era el principio. Mi hermana había cruzado una línea que nunca imaginé que cruzaría. No se limitó a pedirme algo prestado, sino que decidió por mí sin siquiera preguntarme. Y ni siquiera le importaba. Casi podía imaginar cómo lo contaría cuando la confrontara. Cómo haría caso omiso de mis sentimientos y lo pintaría como si yo fuera mezquina o controladora. La llamada era inevitable. Sabía que tenía que enfrentarla, y por mucho que odiara la idea de ir por este camino, no pensaba dejarla libre de culpa. Respiré hondo y marqué su número, preparándome para la sarta de tonterías que intentaría contarme. Cuando respondió, oí esa dulzura familiar en su voz, como si nada pasara. «Hola, ¿qué tal? Justo iba a empacar para el viaje. Te va a encantar». Intenté mantener mi voz firme, pero noté el enojo aflorando. «Te refieres a mi viaje, ¿verdad? El que reservaste con mi tarjeta sin preguntar». Hubo un momento de silencio al otro lado. Casi podía oír cómo buscaba una excusa. «Oh, eso. Sí. Pensé que te haría ilusión. Has estado trabajando muy duro y quería darte un gusto». Casi daba risa, pero no. «No me diste nada. Te diste a ti misma unas vacaciones a mi costa, sin ni siquiera preguntar». Ella soltó una risa nerviosa, intentando restarle importancia. «Vamos, estás exagerando. No es como si me quedara el dinero. Es solo un viajecito. ¿No quieres divertirte también?» «¿Diversión? ¿Estás bromeando? Ni siquiera pensaste en consultarme primero. Eso no es un regalo, es aprovecharte de mí, y lo sabes. No pensé que te molestaría. Va a ser genial. Ya lo he planificado todo. Lo vas a adorar. No tienes de qué preocuparte». Sentí que se me cerraba el pecho.
Actuaba como si yo fuera la que no tenía derecho a enfadarme porque había abusado de mí y había pasado por alto mis sentimientos. No, no lo entiendes. Yo nunca estuve de acuerdo. Y lo voy a cancelar todo. Ella guardó silencio un segundo, seguramente pensando cómo zafarse. Vale, lo siento. Pero ya está hecho. Vamos a divertirnos mucho. Ya estaba harta de sus excusas. Respiré hondo y apreté el teléfono con fuerza. No voy a ir. Y lo estoy cancelando todo ahora mismo. Ya bloqueé mis tarjetas. No vas a ir a ese viaje y no pienso pagártelo. Oí cómo contenía la respiración al otro lado. No puedes cancelarlo así nada más. Ya está pagado y todo planeado. Me dejas en ridículo. Tú me pusiste en ridículo a mí, usando mi dinero y haciendo lo que quisiste con él. Asumiré las consecuencias de la cancelación, pero no dejaré que me pises. No vas a ninguna parte. Su voz cambió entonces. Algo defensiva, pero sobre todo suplicante. Vamos. No lo conviertas en algo más grande. Sabes que no quería hacerte daño. Solo pensé que sería divertido. Lo siento, ¿vale? No quería molestarte. Ya estaba más allá de las explicaciones. No me importan tus excusas. Cruzaste un límite y ahora vas a afrontar las consecuencias. Ella bufó. Esto es tan vergonzoso, ¿lo sabías? No puedo creer que me hagas quedar como la mala ante todos. ¿Qué van a pensar cuando les cuente lo que hiciste? Guardé silencio un momento. Su resentimiento dolía. Ni siquiera reconocía el daño que había hecho. Solo le importaba cómo la verían los demás. Me da igual lo que piensen, dije con voz baja y firme. Tendrás que lidiar con tus acciones. Y créeme, lo entenderán. Sabrán perfectamente lo que hiciste. La línea quedó en silencio. No sabía si estaba asimilándolo todo o si estaba demasiado furiosa para hablar. Pero en ese silencio sentí una pequeña victoria. Había hecho lo que tenía que haber hecho desde el principio. Trazar un límite, y esta vez no dejaría que me pasara por encima. Cuando al fin habló de nuevo, su voz estaba tensa de frustración. De verdad has arruinado esto, ¿sabes? Yo no pedí este enfrentamiento, solo quería sorprenderte. No respondí de inmediato. Sentía la tensión subirme por la espalda, pero seguía tranquila, clara. Y estoy harta de que uses mi dinero para tus caprichos. Estoy cancelándolo todo, y les diré a nuestros padres exactamente lo que pasó. Ella soltó una grosería por lo bajo y colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiéndome extrañamente satisfecha e incrédula a la vez. Esto no había terminado, pero tampoco había acabado para mí. Haría que todos supieran lo que hizo. La tormenta acababa de empezar. Los días posteriores a mi llamada con mi hermana estuvieron cargados de una tensión incómoda que no podía sacudirme. Mientras más lo pensaba, más me enojaba. Al principio me cuestioné si estaba exagerando, después de todo. Solo era un viaje, ¿no? Pero entonces comprendí que no se trataba del viaje en sí, sino de la falta de respeto, la arrogancia y el desprecio total por mis límites. Cada vez que reproducía esa conversación en mi mente, sentía el mismo nudo en el estómago. Mi hermana no entendía que había hecho algo mal. Seguía creyendo que tenía derecho a mi dinero, mi tiempo y mis decisiones. Ni siquiera se disculpó de verdad. Solo intentó hacerme sentir como la culpable. Como si yo hubiera arruinado todo por defenderme. Lo peor era la manipulación que empezó a usar con la familia. Ya había llamado a nuestros padres, seguramente haciéndose la víctima, contándoles cómo la humillé al cancelar todo y cómo la hice quedar mal. Era experta en eso, en retorcer la historia y pintarse como la parte inocente, haciendo que todos me vieran a mí como la villana. Ya notaba la vieja sensación de que, una vez más, yo sería la mala ante nuestra familia. Desde que éramos niñas, mi hermana había dominado el arte de desviar la atención hacia ella con su dramatismo. Fuera una uña rota o un discurso de «nadie me comprende». Siempre sabía cómo ponerse en el centro de todo. Y otra vez, la culpa recaía en mí por arruinarlo todo. No iba a dejarla salirse con la suya esta vez.
No podía simplemente dejarlo pasar. Era viernes cuando recibí el primer mensaje de mi madre. Era un texto corto, pero el trasfondo era obvio. Tu hermana dice que cancelaste una sorpresa para ella. ¿Podemos hablar de esto? Casi me reí. ¿Hablar? Claro, pero sabía que no sería una conversación. Sería otro debate en el que yo tendría que defender mis actos, otro intento de explicar mi posición a gente que realmente no quería entender mi lado. Dejé el teléfono a un lado y caminé por mi apartamento, pasando mis dedos por los muebles. Se sentía tan solitario, tan silencioso. No me había dado cuenta de lo mucho que la presión de esta situación me afectaba. Era como si toda la familia se pusiera de su lado y yo tuviera que justificarme. Pero ya no quería justificarme. Estaba harta de ser la que siempre debía dar explicaciones. Ya no iba a ser su facilitadora. Respiré hondo, escribí una respuesta y la envié. Ya le expliqué por qué lo hice. No es solo por el viaje, sino porque siempre se aprovecha de mí y cruza mis límites. No voy a permitirlo más. Esto no fue un regalo sorpresa, fue manipulación. No estoy interesada en una conversación donde se me culpe por poner un límite. Presioné enviar, sintiendo un atisbo de rebeldía. No era la respuesta que quería dar, pero sí la que necesitaba. No dejaría que nadie me dijera que estaba equivocada por defenderme. Esa misma noche comenzaron las llamadas. Primero fue mi padre. Su voz era tranquila, pero se notaba la preocupación. Me enteré de que no irás al viaje, dijo con cuidado. Sé que es una situación difícil, pero no puedes cancelar todo así sin más. No está bien. Cerré los ojos y respiré profundo, aguantando la rabia que volvía a subir. Papá, no lo entiendes, dije con voz lo más serena posible. Esto no fue una sorpresa. Mi hermana se aprovechó de mí. Usó mi tarjeta sin preguntar, y cuando la enfrenté, me hizo sentir como si la equivocada fuera yo. Hubo un silencio largo antes de que hablara. Sabes cómo es ella, cariño. Siempre ha sido un poco mandona. Pero también es tu hermana. La familia debería poder arreglar las cosas sin romperse. Sus palabras dolieron. El mensaje implícito era: tú eres quien está causando el problema. Pero no pensaba ceder en lo que había hecho. No iba a permitir que mi hermana siguiera manipulando a todos. Yo no estoy causando el problema, repliqué, sintiendo una mezcla de ira y cansancio. He tratado de ser paciente, pero ya basta. Ella me ha estado utilizando por años, y ya no lo aguanto. Este es el último límite que le permitiré cruzar. Si eso me hace la mala, pues que así sea. Otro silencio. Sentí el peso de la conversación colgando en el aire. No pensaba retroceder, pero ya imaginaba hacia dónde iría esto. Mi padre suspiró. Sabes que te quiero, ¿verdad? Pero quizá estés exagerando. Esto podrías haberlo manejado de otro modo. Quise gritar, pero no lo hice. Simplemente respondí. Ya tomé mi decisión. No pueden esperar que siga dejándola hacer esto. La llamada terminó poco después, y me quedé en medio de mi sala sintiendo que me hundía. No se trataba solo del viaje. Era el cúmulo de años sintiéndome utilizada. Años de ver a mi hermana arreglársela sin dar golpe mientras yo cargaba con todo, emocional y financieramente. Al día siguiente, mi hermana me enfrentó en persona esta vez, sin llamada previa. Se presentó sin avisar en mi puerta. Abrí con cautela, sintiendo el estómago revuelto. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar, dijo cruzándose de brazos. Lo arruinaste todo. ¿Te importa siquiera lo que me pase? Me estás haciendo quedar como una tonta. Sentí cómo se tensaba mi pecho. Esto no era una conversación, sino otro intento de hacerme sentir culpable. Ya no estaba dispuesta a dejarme manipular. Mira, empecé, tratando de mantener la calma. Usaste mi tarjeta de crédito sin permiso, y cuando te lo reclamé, te hiciste la víctima. Esto va mucho más allá de unas vacaciones. Es el hecho de que siempre te has aprovechado de mí, y te has pasado por alto todos los límites que he tratado de poner. Estoy harta de ser tu felpudo. Ella soltó un bufido. Ay, por favor. Estás haciendo una montaña de un grano de arena.
Quería hacer algo bueno. ¿Por qué siempre complicas todo? No, dije con voz helada. Hiciste algo bueno para ti, no para mí. Se acabó, ¿entiendes? Ya no vas a manipularme, ni con culpas, ni con promesas, ni con tus sorpresas. Sus ojos se entrecerraron y noté la furia contenida. Eres igual que todos, haciéndome ver como el problema. Muy bien, pero no esperes que olvide lo que hiciste. Me recargué en el marco de la puerta cruzando los brazos. No espero que lo olvides, pero sí espero que entiendas que no fui yo quien arruinó esto. Ella salió hecha una furia, dando un portazo tras de sí, dejándome allí con una sensación de certeza. Ya no se trataba solo de proteger mi dinero, sino de defender mi dignidad y no permitir que me manipulara jamás. Sabía que habría consecuencias, pero también sabía que por primera vez estaba tomando el control de mi vida. Los días posteriores a ese enfrentamiento con mi hermana parecían un accidente a cámara lenta. Sentía que todo se salía de mi control. Cada vez que veía un mensaje o escuchaban a algún familiar, me preparaba para más de lo mismo. Sus dramas, su papel de víctima y yo como la villana. Todavía me dolían las palabras de mi padre. Estás exagerando. No lo hacía. Por primera vez en años, me defendía. No iba a permitir que mi hermana, ni nadie, me dijera que no tenía derecho a hacerlo. Aún así, el sentimiento de culpa me carcomía. La decepción de mi padre, la preocupación de mi madre, la idea de que yo era la causante de una grieta familiar. Todo era abrumador. Pero lo que más dolía era lo fácil que se ponían de su lado. Al final, ella era la que sabía cómo tocar las fibras sensibles, la que mostraba su corazón en la mano, y hacía que todos sintieran que le debían algo. Había pasado años tratando de ser la buena hija, la que seguía las reglas y hacía lo correcto, pero siempre quedaba eclipsada por sus payasadas. Traté de tomar distancia, de mantenerme firme en mi postura. Sabía que no podía ceder, pero el desgaste emocional era enorme. Y entonces llegó la invitación a cenar en familia. Era de mi madre. Necesitamos hablar. Es hora de que nos juntemos y aclaremos todo. Cena en casa, el domingo por la noche. Miré el mensaje con el corazón acelerado. Domingo en la noche, el día que temía. No era solo una cena, era el momento en que todo explotaría. Mi hermana ya le había contado a todos lo mal que la había tratado, cómo la humillé al cancelar el viaje y la hice sentir inútil. Era la mártir, y yo la villana en su historia. No quería ir. No quería sentarme a esa mesa y oírla decir una vez más que yo era la mala. Pero no tenía elección. Era momento de enfrentar esto de una vez. Cuando entré a la casa el domingo por la noche, se respiraba la tensión. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena y mi padre sentado a la mesa, con un aire de incomodidad. Mi hermana ya estaba ahí, con los brazos cruzados y la mirada impaciente. En cuanto me vio, me dedicó esa mirada acusadora, como si yo fuera quien la había agraviado. No dije nada al principio. Ya me conocía el juego. Ella intentaría dar el primer paso, hacerse la ofendida, y cómo no, no me decepcionó. «Vaya, qué amable de tu parte aparecerte», dijo con sarcasmo. La miré fijamente, sin dejarme provocar. «Estoy aquí», respondí con frialdad. La cena transcurrió en silencio, cada uno picoteando la comida con el aire cargado de palabras que nadie se atrevía a decir. Mi madre miraba a mi hermana, luego a mí, claramente incómoda. Se aclaró la garganta. «Quizá deberíamos hablar como adultos, sin secretos, sin drama». Escuché la duda en su voz, como si no supiera a cuál de las dos se dirigía, a la encantadora o a la supuesta problemática. Ya sabía cómo iría esto. Miré a mi hermana, que ahora tenía una expresión de dolor calculado. Era muy buena en eso. Sabía perfectamente cómo hacerme sentir culpable por defenderme. No caería más en su juego. ¿Saben?, empezó mi hermana con voz suave. «De verdad pensé que te alegrarías por mí. Creí que te estaba dando una sorpresa agradable, para que descansas un poco.
Pero en lugar de eso, lo convertiste en un escándalo, y ahora yo soy la mala. Me lastimaste, ¿lo sabías? Mis manos se aferraron al tenedor. El mismo patrón de siempre. Ya no se trataba de lo que ella hizo, sino de lo que yo había hecho. Tú no eres la víctima aquí, corté de golpe. Tomaste mi tarjeta de crédito sin permiso y, cuando te lo reproché, fingiste que la mala era yo. No te saldrás con la tuya esta vez. Mi madre intervino con urgencia. Somos familia, no podemos... No, la interrumpí, esta vez en voz más alta. No podemos superarlo sin más, porque esto no va de un simple viaje. Se trata de que, durante años, he dejado que ella abuse de mí. Años de aguantar sus caprichos, de que haga lo que quiera mientras yo cargo con todo. Y siempre acabo siendo la que arregla las cosas para mantener la paz. Ya me cansé. Mi hermana me miró con el ceño fruncido, como si no esperara tanta firmeza. ¿Estás loca? ¿De verdad vas a hacerme quedar como la villana? No, respondí poniéndome de pie. Tú misma te estás poniendo en ese papel. Al usarme. Al gastar mi dinero y ni siquiera disculparte, haciéndome sentir culpable. Es lo que has hecho siempre. Miré a mis padres, buscando en sus caras alguna señal de entendimiento. He sido la que siempre hace lo correcto, la que siempre ayuda. ¿Y qué obtengo? Culpa. Manipulación. Ya no quiero seguir cargando con eso. Y no voy a dejar que ella siga aprovechándose de mí. El silencio que siguió fue atronador. Mi hermana temblaba, el rostro rojo de ira y humillación. Pero por primera vez en años, no me sentía mal por ella. Me sentía liberada. Entonces mi madre, que hasta ahora no había dicho casi nada, habló con la voz temblorosa. Quizá todos hemos fomentado que esto suceda. Quizá no vimos lo mucho que ella te quitaba, dijo mirando a mi hermana. No puedes seguir usando a la gente. No está bien. El rostro de mi hermana se contrajo, pero no de culpa. Fue una expresión que no supe descifrar del todo, tal vez una chispa de comprensión. Se puso de pie de golpe y arrojó la servilleta a la mesa. No tengo que aguantar esto, soltó con un tono bajo. No merezco este trato de nadie. Antes de que pudiéramos responder, salió de la casa dando un portazo, dejándonos a todos en un silencio atónito. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber si sentirme aliviada o enfadada. Pero cuando miré a mis padres, realmente los miré. Entendí algo. Al fin, había hecho lo que necesitaba hacer. Me había defendido y, por primera vez, sentía que tenía el control. Mi madre me miró con tristeza y comprensión. «Lo solucionaremos», dijo con un tono arrepentido. «Lo haremos bien». Asentí, pero en mi interior supe que no se trataba de solucionar algo con ella. Se trataba de recuperar mi vida y mi tranquilidad. Y en ese momento, comprendí que eso bastaba. Los días posteriores a la cena estuvieron marcados por una calma tensa que no esperaba. La tormenta había pasado, pero las secuelas seguían ahí, pesadas y silenciosas. Mi hermana no me habló por una semana. Mis padres caminaban con cautela alrededor de mí y las conversaciones eran incómodas. Pero, aun con toda esa incomodidad, sentía una extraña sensación de libertad. Es como estar en el ojo de un huracán. Todo había sido un caos, y ahora se sentía una quietud inusual. Por primera vez, podía respirar. Ya no cargaba con el peso emocional de todos. No era mi papel poner paz. Pasé esos primeros días ocupándome de mí misma, recogiendo las piezas de mi vida que habían quedado dispersas. No estaba enojada, ni con mi hermana, ni con mis padres, pero tampoco estaba dispuesta a volver a los viejos hábitos de sacrificarme por los demás a costa de mí misma. Me dediqué a cosas que tenía tiempo sin hacer. Salí a caminar al parque, me reencontré con viejos amigos y hasta reservé una pequeña escapada de fin de semana para mí sola. Era algo más modesto, más tranquilo, pero era mío. Siempre había puesto a los demás primero, sobre todo a mi hermana, pero por fin me sentía con derecho a ser mi prioridad. No solo fue aquel viaje, fue todo.
Finalmente aprendí a decir no, sin sentir culpa. Aprendí que estaba bien poner límites, incluso con mi propia familia. Y esa lección iba a conservarla toda la vida. Entonces, casi exactamente una semana después, recibí una llamada de mi hermana. Su voz, antes tan filosa y a la defensiva, sonaba cansada y vulnerable. ¿Podemos hablar?, preguntó apenas en un susurro. Quiero disculparme. No sabía qué esperar. Podía haber seguido distanciada o insistir en hacerse la víctima, pero esto sonaba distinto. Aquella confianza que siempre mostraba había desaparecido, dejando ver un lado que no recordaba haber visto en mucho tiempo, el de alguien que, de verdad, estaba arrepentida. Acepté verla, aunque no estaba segura de si estaba lista. Llevaba tanto tiempo sin verla actuar así, y no sabía si quería abrirme de nuevo. Pero parte de mí sabía que si no le daba la oportunidad, lo lamentaría. Nos encontramos en un pequeño café que solía gustarnos de niñas. El lugar me producía cierta incomodidad, como si me llevara a un recuerdo que no quería revivir. Cuando llegó, no se sentó enfrente de mí, sino a mi lado, con las manos fuertemente entrelazadas. No sé muy bien por dónde empezar, dijo con la voz temblorosa. Creo que te debo una disculpa sincera. Fui egoísta. No pensé en cómo te afectaban mis actos. Solo quería algo para mí, y no consideré lo que te estaba quitando. Me quedé callada, observándola con cuidado. No quería interrumpirla. Parte de mí todavía deseaba estar enfadada, pero la otra parte, que siempre había tratado de mantener la paz, solo necesitaba escucharla. He estado pensando mucho, continuó casi en un murmullo, en cómo tú siempre haces todo bien, y yo solo me dedico a tomar, tomar y tomar. Sentía que tenía derecho a tu ayuda, a tu apoyo, a todo de ti, y nunca pensé en cómo te hacía sentir eso. Has estado ahí para mí toda mi vida, y lo di por sentado. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. La había escuchado disculparse antes, pero esto se sentía diferente. No estaba a la defensiva, no había excusas. Era ella, vulnerable y sincera. Por primera vez, vi sus grietas. Esa parte que no era solo mi hermana, sino una persona que también había estado lidiando con sus propias batallas. No quería hacerte daño, susurró, con la voz cargada de emoción. Lo siento por todo. No fue fácil, pero vi que sus palabras eran auténticas. No había justificaciones, no estaba minimizando lo que hizo. Aceptaba por completo la responsabilidad, algo a lo que nunca me había acostumbrado en ella. Durante tanto tiempo sentí que cargaba con el peso emocional de las dos, pero ahora parecía que ella estaba asumiendo el suyo. Respiré hondo y tomé un sorbo de mi café, dándome un segundo para procesar. Lo agradezco, dije, intentando mantener la voz serena. Siempre quise que entendieras lo mucho que me dolía, y me alegra que al fin lo veas, pero también me alegra haberme defendido. No estaba segura de poder hacerlo, no estaba segura de que alguna vez llegarías a entender, pero ahora creo que sí lo haces. Sus ojos se suavizaron y asintió despacio. Lo entiendo, y lamento haberte puesto en esa situación. Siempre has sido la responsable, la que nunca pide nada, pero ahora veo que me apoyé demasiado en ti, y eso no es justo. El silencio que siguió fue largo, pero no tenso. Esta vez no sentía rabia ni dolor, sino alivio, como si un gran peso se hubiera esfumado. No sé si las cosas volverán a ser como antes, dije en voz baja, pero quizá no haga falta. Tal vez no necesitamos volver atrás, sino avanzar. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa auténtica, sin pizca de altivez. Creo que es una buena idea. Y así, todo cambió. El pasado dejó de importar. Las peleas, el resentimiento, la manipulación. Todo quedó atrás. Lo importante era el futuro. En las semanas siguientes, todavía hubo momentos incómodos, pero fueron distintos. Ya no había esa tensión corrosiva. Mi hermana y yo empezamos a encontrar un ritmo nuevo, basado en el respeto mutuo, no en la manipulación.
Ella ya no esperaba que yo lo resolviera todo, y yo dejé de sentir que debía cargar con su responsabilidad. Y no solo bajé la guardia con ella. Empecé a protegerme, a priorizar mis necesidades. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, volviera a traspasar los límites que había marcado. Fue lo más difícil que he hecho, pero era lo que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control de mi vida. Y eso valía más que cualquier viaje, cualquier disculpa o cualquier reunión familiar.